Seguimos en Notas Verdaderas con Mónica Macha, senadora por el Frente para la Victoria, por Nuevo Encuentro en la provincia de Buenos Aires. Y hablando, bueno, de la provincia de Buenos Aires, este no es un año electoral, pero se las trae y cómo. Han pasado 7 meses del nuevo gobierno y en la provincia de Buenos Aires, bueno, creo que ya es el lugar común decir que es no sé, la 40% del electorado del país donde se dirime en realidad el poder político en la Argentina. Y bueno, el peronismo, con sus distintas variantes, perdió después de 24 años la provincia de Buenos Aires. Y esto, evidentemente, la derrota del Frente para la Victoria se siente muy fuertemente en territorio bonaerense. Vos desde Nuevo Encuentro y desde el Frente para la Victoria, ¿cómo analizás lo que está pasando con el peronismo? Porque también ahí tenemos distintos intendentes de origen peronista que pertenecen al Frente para la Victoria, pero organizados en distintos grupos, ¿no? Del Grupo Esmeralda, donde están Insaurralde, Catopodis, entre otros, de Jesús, hasta bueno, los más estructurados en el partido, como desde La Matanza, liderados por el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, es decir, por Espinosa, hasta los cercanos al masismo, que no están en el peronismo, pero que hay vasos comunicantes. En este escenario del peronismo, viniendo desde Nuevo Encuentro, que no proviene del peronismo, pero sí dentro del Frente para la Victoria, ¿cómo analizas esto? Frente a un año electoral que es el año próximo, sí, ¿no? Claro, que igualmente en términos, a ver si se quiere, de cronológicos no falta tanto, pero en términos políticos sí, falta un montón. Bueno, me parece que todos estos movimientos y estas diferencias y estos distintos grupos aparecen también como efecto de la derrota, Claro. ¿no? En principio creo que son las secuelas de la derrota y de cómo poder pensarla y cómo poder también tramitarla, porque es verdaderamente muy, muy fuerte también, ¿no? La situación de no estar en el gobierno del Estado, además frente a un gobierno que es destructivo, saqueador, entonces tiene esa impronta y entonces también genera todavía, o sea, la diferencia es total. Yo creo que, a ver, por un lado está el peronismo como ideología, como eje vertebrador de nuestra política nacional y que está en todos lados. Yo creo que, porque también en el PRO, digo, Ritondo viene el peronismo, ¿no? Como que ahora, después está en juego la estructura del PJ y cómo se va a terminar de definir, o si bien ya hubo algunas definiciones, qué papel va a jugar. Yo creo que en verdad es un momento de acomodamiento en el buen sentido, digamos, de decir, bueno, cómo empezamos a plantear las distintas posiciones políticas que cada uno tiene, que si bien podemos tener algún paraguas o alguna lógica común, bueno, hay también diferencias. Bueno, ¿qué va a pasar con esas diferencias? Es lo que, digo, se irá transitando en este tiempo seguramente hasta principios del año que viene, donde ya va a haber que tomar otras definiciones más también de estrategia electoral. Todavía no, todavía eso queda lejos. Así que creo que la verdad es que como que cada uno lo está transitando como puede y con aquellas cuestiones de las que no reniega. Digo, el Frente para la Victoria básicamente, y las discusiones que hemos tenido también a la hora de definir nuestro espacio, es que está bajo la conducción de Cristina. Todos reivindicamos los 12 años, creo que esto es algo que atraviesa a todo este espacio bien amplio, más allá del Frente para la Victoria. Claro. Pero creo que lo que en todo caso diferencia, sí, es la posición que tenemos en relación a cómo pensar este presente, en relación a esto, a decir, bueno, nosotros nos ubicamos bajo la conducción de Cristina. Si hay otros compañeros que en esta etapa de la historia eso no lo toman del mismo modo, lo piensan o lo relativizan, bueno, esa es una diferencia fundamental. Bueno, por ejemplo, el Movimiento Evita, que ha roto, digamos, con la conducción o con el alineamiento con Cristina, si bien sigue en el Frente para la Victoria, ¿no? Claro, sí, yo creo también que ahí lo que juega muy fuerte es la posición en relación al Frente Renovador, ¿no? La posibilidad de un acercamiento, digo, todo esto que para nosotros eso tiene una mirada también de mucha atención, porque el Frente Renovador tiene un juego muy claro. Sergio Massa, básicamente. Sergio Massa tiene un juego muy claro
que es, cuando vos lo escuchás en los medios de comunicación, es el primer opositor. Ahora, cuando nosotros lo vemos jugar en la legislatura, y lo vemos en la legislatura provincial y también en la legislatura nacional, juega siempre alineado con el PRO. En la provincia de Buenos Aires, muchos de los referentes del Frente Renovador que tienen experiencia en gestión, que han estado en gestiones municipales o provinciales en otro momento, hoy son parte del gobierno de María Eugenia Vidal. Entonces, esa convivencia para nosotros para nosotros no encuentro, ahí yo no quiero tampoco irme opino y hablo, digamos, tal vez de lo que puedo dar fe y de lo que puedo hacerme cargo. Pero en ese sentido, ahí hay una diferencia muy importante. Y me parece que en ese sentido, bueno, estamos en plena ebullición, en plena discusión. Y ahí hay diferencias de cómo pensarlo, pero bueno, ahí estamos. Es decir que, bueno, de acá a fin de año, además del... Sí, o tal vez más hacia principio del año que viene, calculo yo, que se va a terminar de definir todo este movimiento. Ahora, también lo que uno ve es, bueno, vos decís, bueno, Cristina Kirchner es indudablemente la líder del Frente para la Victoria, creo que esto es indudable. Sí. Ahora, también es cierto que a veces no se termina de ver... ¿qué rol va a tomar ella en esa conducción? ¿No? Porque cuando vino después del verano, digamos, cuando fue citada y fue la gran marcha en Comodoro Pi, ella habló de la conformación de un frente ciudadano. Después, en estas apariciones que ha tenido en estas semanas posteriores, que ha estado en Buenos Aires, bueno, hoy a la noche se supone que va a estar nuevamente en Buenos Aires homenajeando a Chávez, no volvió a hablar del Frente Ciudadano. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que ese frente se está conformando o qué implica ese empoderamiento del cual ella habla, pero que a algunos sectores también les suena inasible o difícil de definir? A ver, en principio yo creo que Cristina es la líder de nuestro espacio y nuestra conducción, y que está conduciendo, conduce todo el tiempo. Creo que lo que en todo caso, de lo que en todo caso está como un poco retirada es de la aparición pública o de la palabra pública en algunos ámbitos. Pero a nivel de las agrupaciones políticas, a nivel de cuáles son tal vez, cómo ir trabajando también nuestro rol opositor, ¿no? Cuando ella dijo, la oposición le faltan ideas, o sea, obviamente, por lo menos yo me sentí tocada, digo, ay, bueno, ¿por dónde? ¿Qué sé yo? Pensar de nuevo también, repensar nuestras acciones y nuestro modo de posicionarnos. Digo, es nuestra conductora. Y ese ejercicio está permanentemente puesto en juego. Creo que el Frente Ciudadano, cuando ella lo plantea, o por lo menos es la interpretación que a mí me surgió, es pensarlo no como una estrategia electoral, sino como una herramienta de esta etapa. O sea, es conformar un frente opositor al macrismo. Entonces, en esa constitución de un frente opositor, y que tiene que ver con la defensa de los derechos, y estos derechos que hoy algunos ya perdimos y otros están en riesgo y por eso es tan importante la organización, es eso. Entonces ahí nos encontramos con compañeros y compañeras de distintas fuerzas políticas. Ya ni siquiera es solo el Frente para la Victoria, ni siquiera es solo el PJ, sino que es otras instancias político-partidarias o sociales que conforman o el Frente Ciudadano o las mesas multisectoriales, digo, como distintos nombres que en definitiva dan cuenta de un armado necesario en esta etapa. Obviamente que todo eso que es el Frente Ciudadano, pienso yo, cuando llegue el momento de las definiciones electorales no necesariamente vamos a estar juntos, porque una cosa es la heterogeneidad necesaria para oponerse a un espacio como a las políticas del macrismo, y otra cosa va a ser después las herramientas electorales, las estrategias que cada espacio político defina en función de ciertos acuerdos, de cierto marco político, y de entonces también cuáles son esos referentes y esas referentes que van a estar siendo parte de nuestra propuesta electoral. Creo que ahí también es como, son dos dispositivos y dos instancias bien diferentes para mí, ¿no? O sea, no es el Frente Ciudadano un espacio que lo tengamos que pensar como un armado partidario o de una organización, sino de encuentro y de discusión de las distintas fuerzas que hoy nos posicionamos como adversarias al macrismo. Ahora, y aquellos que dicen que lo fundamental es la unidad para enfrentar al macrismo, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como una posibilidad real eso? Yo creo que la unidad es una dimensión importante, pero no alcanza para definir una posición. Yo creo que la unidad siempre tiene que estar asociada a un para qué.
O sea, no es la unidad buena en sí misma. O sea, ¿para qué nos estaríamos uniendo? ¿Quiénes nos uniríamos en pos de qué proyecto de país? Y ahí me parece que también hay diferencias. Porque digo, si tenemos espacios en nuestra vida política, que como decía recién, digo, pensando en masa, que avanzan en un cogobierno en la provincia de Buenos Aires con el PRO, en un modo de avanzar y de acompañar en leyes que desde nuestra concepción política son destructivas para la economía y para la soberanía de nuestro país, bueno, evidentemente ahí hay una dificultad para pensar en una unidad, porque estamos pensando en países diferentes. Y me parece que hay también una lógica del macrismo de querer intervenir en nuestras dificultades y también de algún modo empezar a elegir cuál es la oposición, a quién el macrismo postula y posiciona como la oposición a sí misma. Y es una oposición que en definitiva termina siendo funcional a la corporación política, porque digo, en todos estos años de kirchnerismo hemos dado peleas a las distintas corporaciones que conforman la vida social y política de nuestro país. Y también a la corporación política. Digo, si hay algo que tuvo Néstor y que tuvo Cristina, es una profunda convicción disruptiva. Decir, bueno, esto hay que transformarlo, la política tiene que volver a ser esa herramienta de transformación social que necesitamos, o sea, poner a cuestionar todos los statu quo que hacían parte de nuestra vida social. Entonces, esa posición política, ese ejercicio de la política no tiene nada que ver con pensar en una vuelta de la corporación política en términos de el sentarse, y en general varones, porque también eso tiene un sesgo de género importante, esos varones que vienen a consolidar y a darle continuidad a un país injusto, aunque tengan distintos nombres, aunque tengan pertenencia a distintos partidos políticos, pero el modo de pensar ese ejercicio, el modo de pensar el modelo de país, no tiene nada que ver con lo que hizo el kirchnerismo y con lo que nosotros queremos recuperar también en términos de ejercicio del poder. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir hablando en este lapso que queda hasta las elecciones legislativas del año próximo. Y estuvo acá con nosotros acompañándonos la senadora Mónica Macha, de Nuevo Encuentro, integrante del Frente para la Victoria. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar el jueves próximo en Notas Verdaderas por QM Noticias.